Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad quería acercarme con la reflexión que tenemos que hacer en torno a la alegoría de la caverna, una de las páginas más famosas no solamente de Platón, sino de toda la historia de la filosofía. La alegoría de la caverna, que como ustedes saben está presentada en la primera parte del séptimo libro de la República de Platón, relata eh, una historia, por supuesto, que es metafórica, pero que tiene en su interior el cúmulo de los nódulos centrales del pensamiento platónico, al menos muchos de ellos en germen. Nosotros nos vamos a dedicar principalmente a reflexionar aquí sobre el conocimiento, la dimensión nociológica o cognoscitiva que nos quiere aportar Platón a través del texto y su implicancia pedagógica. Este es un poco el planteo. Eh, Conocemos la historia, nosotros aquí no la vamos a repetir, simplemente nos tenemos que poner en situación que una caverna, para el que puede conocer una, que a lo mejor en alguna excursión pudo visitar, es un lugar bastante tenebroso, lúgubre, y que puede generar miedo y claustrofobia, entre otras cosas. Esta imagen era característica, conocida por Platón y sus contemporáneos, porque todo aquel que vive en regiones montañosas, no nos olvidemos que Atenas y Grecia en general, sobre todo la zona de la Grecia antigua es una región montañosa, eh, conoce, ¿no? Las cavernas son conocidas. Muy bien. Entonces, con esta metáfora, Platón nos acerca este aspecto, entre otros, que nosotros queríamos reflexionar. Aquel primer momento en el que nos encontramos con el cautivo engrillado junto a sus compañeros, mirando la pared del fondo de la caverna, según los estudiosos, es el momento en el que podemos hablar de las imágenes. Es decir, todas aquellas imágenes que nosotros nos formamos mentalmente, que están captadas por las sensaciones, por el ámbito de lo sensorial, y que pueden cambiar, ¿no? Pueden, hasta incluso nosotros podemos confundirnos. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido con ejemplos cotidianos de ilusiones ópticas o o que nos hacemos, decimos nosotros así, nos hacemos un poco la idea de algo que en realidad era de otra manera? Todas estas cuestiones están representadas por este primer momento. Recordemos que las sombras que ven proyectadas en la pared son fruto del movimiento y la vida, el trajín de otros que están dentro de la caverna, pero no encarcelados, y que están a su vez iluminados por el fuego. El cautivo, cuando es liberado, lo primero que hace es recorrer la caverna y descubrir de dónde se originan estas sombras y que dichas sombras no eran reales, sino que estaban producidas por esto que acabamos de comentar, la gente que va y viene dentro de la caverna y que está iluminada por el fuego, con sus cacharros, con su vida cotidiana. Muy bien. Este segundo momento, cuando el cautivo liberado descubre la realidad de la caverna en su interior, el fuego, la gente, etc., representa el mundo de las creencias. Es decir, las creencias en cuanto a lo que yo supongo de cómo son las cosas y en función de eso la opinión que tengo respecto de las cosas. Que puede ser posible, mejor dicho, que siempre es posible, y que algunas veces puedo acertar y otras veces no. ¿No es cierto? Este es el segundo momento. Dice Platón, supongamos que al cautivo le es dado poder salir de la caverna. Una vez fuera de la caverna, el cautivo tiene un problema que tenemos todos los seres humanos cuando somos expuestos a una luz fuerte. Y es que quedamos encandilados. Imagínense, toda la vida dentro de la caverna el cautivo no puede tener la posibilidad de tener los ojos acostumbrados a la plena luz del día. Entonces, para poder empezar a manejarse en este mundo, necesita de la ayuda del reflejo
de las aguas, cómo las cosas son reflejadas en el agua, cómo las cosas son eh, justamente, mejor, o sea, él puede empezar a verlas a través del agua, el reflejo que puede haber en ellas, en los charcos de agua que aparecen allí en el relato. En fin, bueno, él, Platón, entiende este texto, esta parte, este símbolo, como aquella ciencia introductoria a la otra, que es la filosofía en definitiva, que es la contemplación de las cosas en sí. Pero esta ciencia introductoria, la que me permite empezar a ver la realidad por medio de un reflejo, y que es la matemática. Recordemos la fuerte influencia matemática en el pensamiento de Platón. Él había sido en su primera juventud discípulo de los pitagóricos, y de alguna manera el misterio de la matemática pitagórica va a estar presente a lo largo de toda su vida, ¿no? En el pensamiento, con distintos, digamos, vestigios, por decirlo de alguna manera. De hecho, había que saber y había que prepararse en matemática para poder después acceder al pensamiento filosófico en la academia, que es la escuela que él fundó. Entonces, este tercer momento es la matemática. Y el cuarto momento, el poder ver las cosas tal cual son afuera de la caverna, iluminadas por el sol, que justamente todo lo ilumina y lo rodea, representa la filosofía, ¿no? Que me permite contemplar las ideas. Muy bien. Eh, Luego, vamos a hacer aquí un primer alto y comentar que marcadamente hay dos mundos, ¿no? Es decir, la vida dentro de la caverna y la vida fuera de la caverna. Para Platón solamente hay conocimiento en el mundo de lo estable, de la luz que no cambia, que es el momento de estar afuera de la caverna. La luz del sol es pareja, ilumina todo, y nosotros podemos tener la seguridad de que las cosas son lo que son gracias a esa luz del sol, que dicho sea de paso, el sol representa el bien, dicho por el propio Platón allí mismo en el texto. Entonces, aquí hay ciencia, entendido en el sentido amplio de conocimiento. Así tenemos que entender la palabra ciencia aquí, en este relato. El mundo dentro de la caverna es solamente mundo de opinión, porque todo cambia, porque las cosas no son lo que parecen. El fuego mismo, que de alguna manera es el reemplazo del sol, ¿no es cierto? El fuego mismo, por su propia estructura, es algo que cambia permanentemente, nunca está quieto, siempre se mueve, por lo tanto, en momentos de oscuridad o en un lugar de oscuridad como puede ser la caverna, el sol es, el fuego es, eh, eh, ilumina de distinta manera las cosas y por lo tanto puede generar confusión. Entonces, donde hay opinión, es decir, adentro de la caverna, para Platón no hay conocimiento. Porque si bien la opinión es un primer acercamiento a las cosas, un primer acercamiento a la realidad material, a lo sensorial, el conocimiento se da cuando yo conozco las esencias. Esto Platón lo plantea en otros términos, que es conocer o poder captar las ideas en las cosas, de las que esas cosas son ejemplos o arquetipos, son ejemplos o copias, mejor, perdón. Son ejemplos o copias de aquella idea arquetípica que está justamente en el mundo divino de las ideas, que es el que está fuera de la caverna. Entonces, esto es un poco la dimensión nociológica. Ahora, nosotros los seres humanos tenemos que hacer este tránsito. De alguna manera nosotros estamos dentro de la caverna y tenemos que hacer este camino en el mundo del conocimiento. Es un camino espiritual que él le dio un nombre técnico también, ascenso dialéctico del alma. Primero, es un ascenso, es una subida. ¿A dónde? A las regiones de lo divino. Acá es donde Platón, en una hermosa imagen, lo que nos regala es justamente este símbolo de poder comprender el conocimiento como un regalo de los dioses y como una participación en el mundo de los dioses, de la vida divina.
Tenemos que ascender hacia el mundo de lo divino. ¿Y por qué dialéctico? En el sentido de diálogo. Porque este ascenso se da, primero, en una comunidad dialogante en donde todos querramos aprender, acompañarnos, etc. Y también se dialoga con la realidad, se va aprendiendo con la realidad, se va caminando la vida con la realidad. Este ascenso no es un ascenso que se da de una sola vez. El ascenso en parte puede representar la vida, pero también representa la multiplicidad de ámbitos en los cuales nosotros nos movemos. A lo mejor en algunos aspectos nosotros ya estamos afuera de la caverna y en otros aspectos todavía estamos en el primer momento, donde engrillados mirando la pared. ¿Se ve? Entonces, no solamente es la vida completa de una persona, sino también los distintos ámbitos de una vida en la que nosotros podemos vivir. Muy bien, ahora, una vez comprendido todo por este cautivo liberado, dice Platón, él tiene ganas de compartirlo a los demás y por eso desciende. Pero los demás, muy probablemente, dice el autor, no lo escuchen, se burlen de él, acostumbrados a vivir en el mundo, ¿no?, de la caverna, y hasta incluso si se torna un poco pesado y cargoso, hasta terminen persiguiéndolo y matándolo. No podemos menos de recordar lo que le ocurrió a su maestro Sócrates, que más o menos cumple un poco con esta figura, ¿no? Una última reflexión para cerrar. Es el valor educativo que tiene no solamente el texto, sino el mensaje. Respecto del texto, algo ya comentamos. La problemática de poder ascender, ese ascenso es educación. Y siempre comporta sacrificios, esfuerzos y renuncias. Nosotros en nuestra vida docente, de alguna manera, transitamos este camino también en nuestra formación. Pero también el esfuerzo, el sacrificio y la renuncia se da en el sentido inverso, cuando somos nosotros los que de alguna manera tenemos que caminar y ayudar a otros para que hagan el camino que nosotros hicimos. También es una renuncia, por lo menos momentánea, la del cautivo que vuelve a descender a la caverna y se pone a departir con los colegas, con el sacrificio de lo que eso puede significar, con la incomprensión, con el dolor de no poder, digamos, transmitir, o mejor dicho, de ver cómo en los demás a veces no se encuentra eco de lo que uno dice o lo que uno comparte. Este camino es un camino personal, pero también es un camino que se hace en comunidad. Platón no hacía filosofía solo, hacía filosofía con sus discípulos, hacía filosofía dialogando. En el fondo, aunque no esté explícitamente desarrollado así, también esta es otra de las ideas que plantea en términos simbólicos esta dimensión que estamos trabajando sobre la alegoría de la caverna. Entonces, animémonos a caminar hacia el sol, que es el bien, que de alguna manera es el motor, dice Platón, el motor que asciende, nos permite ascender, que nos llama, nos atrae como completud, como plenitud de nuestra vida. Dejémonos inundar por el sol del bien y transitemos este camino con la alegría y la seguridad que estamos sobre todo entendiendo, dialogando, compartiendo con los demás y con la realidad, conociéndolos, tanto a los demás como a la realidad y también de alguna manera conociéndonos a nosotros mismos. Bueno, nos estamos viendo la próxima. Muchas gracias por compartir este momento. Hasta la próxima, Hasta luego.